Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, ya saben, 6 de la tarde en directo aquí en PTV Málaga, nuestra cita con la actualidad, con el debate, que vamos a analizar temas pendientes de la mano de nuestros colaboradores habituales que saludo a continuación. Rosario Luque, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, encantada de veros. Saludamos también a Antonio González. Antonio, un placer, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, David, encantado de estar aquí con vosotros en PTV. Y encantados, por supuesto, también de recibir una tertulia más a Maribí Romero. Maribí, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por contar conmigo una vez más. Vamos a contar con ellos, vamos a hablar de temas de actualidad, pero os quiero antes lanzar un mensaje importante y sobre todo un mensaje de concienciación del que quiero que estén muy atentos. El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Málaga, Donantes Málaga, ha hecho un llamamiento porque es necesario reservas de sangre. En estos momentos pues hay muy poca reserva y por lo tanto tenemos que animar a todos los malagueños a pasarse y a donar sangre. Yo ya lo sabía, pero Maribí Romero pues esta mañana me escribía y me decía: oye David, que me parece importante, ¿no?, lanzar este mensaje y por supuesto pues aquí estamos para ayudar en todo lo que se pueda. ¿No es así, Maribí? Sí, la verdad es que yo he recibido el mensaje en torno a las 12 del mediodía y me ha alarmado porque uno de los responsables del centro en Málaga me ha dicho que solamente quedaba sangre para hoy. Entonces, bueno, pues evidentemente no solamente ya por las intervenciones quirúrgicas o porque alguien se ponga enfermo y tenga que ser intervenido, sino también por los accidentes que pueda haber, que los hay. Entonces han ampliado hoy el horario, se puede donar sangre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga hasta las 9 de la noche y mañana, durante toda esta semana, podéis entrar en la página web que es donantesmálaga.org y ahí ver en qué punto se puede donar, que por cierto aceptan todo tipo de grupos sanguíneos, es decir, que no hay sangre de ningún tipo ahora mismo en la ciudad. En el Hospital Civil se encuentra el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en horario ininterrumpido, y es que fijaros de la importancia, 250 donaciones cada día se precisan en Málaga para atender la demanda. Rosario y Antonio, pues también... Claro, apoyar este llamamiento, ¿no?, es importante, y yo creo que la gente es bastante solidaria, que una vez que lo sepa, yo confío en que mucha gente se acerque y done sangre. Pues bueno, lanzado el mensaje, Antonio, adelante, sí. No, me sorprendía que la situación en la que están los hospitales malagueños por esta falta de sangre que es tan necesaria para todo tipo de intervenciones quirúrgicas, y compartir ese llamamiento y que la gente acuda a los puntos de donación porque realmente es una situación de emergencia. Pues bueno, sin duda importante este llamamiento, tan solo es necesario ser mayor de 18 años, menor de 65, estar en buen estado de salud, obviamente, y pesar más de 50 kilos. Por lo tanto, bueno, animar a la sociedad malagueña, pues una vez más, que seguro que estaremos seguros de que sacaremos esta situación adelante, porque siempre que se hace un llamamiento de este tipo, y además ahora con la Semana Santa, que aumenta también el turismo, pues aumentará obviamente la demanda. Bueno, hecho este llamamiento, quiero hablar con vosotros también del Festival de Cine, un festival que ha terminado. Cifras oficiales no tenemos todavía porque, bueno, hay que evaluar el impacto económico que ha tenido el festival, pero está claro que impacto cultural e impacto social sí que lo ha tenido, porque se han visto las calles llenas, hemos también disfrutado de buen tiempo, la calidad de las películas también pues ha sido este año mejor que en años anteriores. 20.000 especies de abejas y las hijas pues se han hecho con las Vinagas de Oro a la mejor película del festival. ¿Cómo habéis visto el paso del festival por la ciudad en esta 26 edición? Antonio, adelante. Sí, el Festival de Cine de Málaga en esta ya 26 edición tiene una personalidad que podemos decir que es muy marcada. Es muy marcada y también tiene un carácter inclusivo y popular. ¿Por qué? Porque además de ser un referente del cine ya a nivel internacional y que supone una proyección para la capital de la Costa del Sol brutal, la estrategia está pensada hacia la invitación del mayor número posible de espectadores y también de cineastas, y no incurre en un carácter elitista ni de discriminación. Con respecto a las películas, es cierto lo que comentaba David, ¿no? Los expertos dicen que la calidad de las tintas que se han pasado durante esta 26 edición del Festival de Cine de Málaga, la calidad ha sido muy alta, ¿no? La biznaga de oro
ha ido a parar a la mejor película española, a 20.000 especies de abejas, ¿no?, de Estíbaliz Urresola. Además que toca un tema muy delicado, como es la transexualidad a edades muy tempranas, ¿no?, y está bien para concienciar a la sociedad sobre esta problemática, ¿no? También otra directora, Katia Zúñiga, con Las hijas, ha ganado la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana. Se han pasado películas en el Teatro Cervantes, Echegaray, Albéniz, Teatro del Sojo, también en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en el auditorio del Museo Picasso. A mí lo que me gusta del Festival de Cine de Málaga es que se fomenta la participación de los malagueños y de las malagueñas, no solo en las calles, sino que las entradas, que se podían conseguir bien online o incluso en taquilla, han estado a un precio muy asequible, entre los 6 y los 12 euros. 30 euros costaba la asistencia a la gala de clausura de este Festival de Cine de Málaga, ¿no?, que ha cerrado esta edición con una nota de sobresaliente. Rosario, ¿cuál es tu balance? Bueno, mi balance es positivo. Evidentemente el Festival de Cine de Málaga pone de relieve lo cinéfila que es nuestra ciudad y también la provincia, ¿no? Y sin duda, bueno, pues que la ciudad y la provincia sean centro de una actividad cultural tan importante como el cine, con este importantísimo festival que además se centra en el cine español, pues me parece algo importantísimo y además, como decía también el compañero, pues la sinergia, ¿no?, económica, la industria del cine. Recordemos, ¿no?, que el cine, además de un arte, del séptimo arte, es una industria y genera una sinergia alrededor de todas nosotras y nosotros, que es muy importante. Destacar también el papel de las mujeres en este certamen. Estas 2 cintas ganadoras, ¿no?, de la Biznaga de la ciudad, pues son dirigidas por cineastas, por 2 mujeres. Recordemos que además hay un movimiento todo internacional que promueve la igualdad a través del cine, la participación de las mujeres en la actuación, en la dirección, a la hora de redactar guiones, de crear historias para nosotras también. Y creo que en este sentido, en esta ocasión, el Festival de Málaga, que celebraba su 26 certamen, ¿no?, pues ha jugado un papel fundamental. También destacaría que salió en todos los medios, que ha sido muy mediático, el discurso de Blanca Portillo al recoger su premio, el ¿no?, premio en Vaqueros y... Sí, honorífico, ¿no?, que sin maquillar, sí. Una reivindicación a la hora de tanto al que viste de una manera libremente como al que viste de otra, ¿no? Se comparó con Brad Pitt, ¿no?, como la forma física muchas veces condiciona, y ella pues era un grito a la libertad, y a mí me gustaría resaltarlo también en ese sentido. Y bueno, también poner en valor a los actores de la ciudad, a la gente también que trabaja, aunque sea de manera más anónima, ¿no?, de la enorme cantera de actores, de actrices, de gente del cine que tiene mucho talento en nuestra ciudad, y para la que este festival puede ser una gran fórmula también, ¿no?, de participar de esta importante actividad cultural. Y bueno, lo que sí, aparte de lo que estamos diciendo, que es resaltable, que es importante, yo también daría voz a cierta parte de la crítica, que desde un punto de vista constructivo, por ejemplo, el crítico Víctor Gómez, en la opinión, decía, bueno, que es verdad que el festival tiene muchísimas secciones, muchísimas proyecciones, y bueno, esa parte de la crítica decía que hay que un poco racionalizar la oferta para que no se deteriore, no sea demasiado la oferta y llegue a colapsar lo que es la calidad, y que eso no vaya en detrimento de la propia calidad, ¿no? Yo quería dar voz también a esa parte de la crítica, que también tiene cabida, y bueno, sobre todo un balance positivísimo, y felicitar a la ciudad por ser cuna del cine, y a los también actores conocidos, ¿no?, que tenemos en la ciudad, que desempeñan una labor muy importante como embajadores del cine de nuestra provincia. Así que bueno, pues felicitar a todas las malagueñas y malagueños por este festival, que es maravilloso, la verdad. Mariby, ¿cómo has visto tú esta edición del festival? Bueno, pues yo la verdad es que lo he querido vivir desde diferentes perspectivas. He estado, por supuesto, en el Teatro Cervantes, que es como la gran sala, ¿no? Pero este año he querido vivir también las actividades o las presentaciones, los estrenos que había en otras salas. He estado también en el Albéniz y en el Salón de Actos del Museo Picasso. Sí. Y yo me quedo, bueno, pues precisamente fui al estreno de ese director que estamos viendo ahora, Honeymoon, Luna de Miel, que os recomiendo que la veáis cuando se pongan en sala. Todavía no está en sala, pero fue para mí una película impactante, con un carácter social brutal,
yo es lo que destacaría este año el festival, el carácter social, porque también tuve la oportunidad de estar en el estreno de un largometraje documental de un director malagueño, Rafa Tal, sobre la transexualidad, la historia de la transexualidad en nuestro país. Y bueno, pude compartir después, que es lo bueno que tiene ir a los estrenos, ¿no?, un rato con Manolita Chen, que ya tiene 80 y tantos años, y con Chloé, que es una niña transexual que tiene 9. Y precisamente la película ganadora de este año pues va también sobre esa realidad de los niños y niñas transexuales. Entonces yo este año me quedo con ese marcado carácter social del Festival de Cine. Yo por lo menos, aunque es verdad que todo el mundo pues tiene derecho a hacer sus críticas, lógicamente, solamente he visto calidad. En documental, en largometraje y en las actividades que he estado he visto calidad, o por lo menos yo he sentido calidad de directores malagueños, de directores gallegos, como el caso de Honeymoon, y después algo que sí quiero decir, que yo creo que esto se dice siempre, pero bueno, es verdad, que igual nosotros no lo notamos, pero la gente que viene de fuera, estuve en concreto en un encuentro con productores y directores gallegos, que me decían, es que no os dais cuenta de cómo acogéis, la o sea, que tiene nuestro de la, y de la calidez con la que nos acogéis. Esto no tiene nada que ver con el ambiente que hay en San Sebastián o en otros festivales de cine, por la calidez que le pone Málaga a esos días en la ciudad, al festival, ¿no? Además que requiere mucho interés porque el propio director del festival, Vigar, decía que se habían presentado pues 2.000 o 3.000 largometrajes y claro, el festival ha seleccionado a 200 y pico, que tiene muchísimo interés de muchísimos productores y directores que quieren venir a exponer y a estrenar en este festival. Bueno, parece que estáis los tres de acuerdo en que el éxito del festival es un éxito rotundo, a ver si continuamos así durante todo el programa, aunque me temo que no. Vamos a hablar ahora de otro asunto también importante, el pacto social que la Junta de Andalucía pues firmó la pasada semana con la Confederación de Empresarios, con UGT y con comisiones obreras, el tercero ya desde el año 2020 que el presidente firma con los sindicatos. Va a movilizar 9.000 millones de euros para dirigidos pues a diferentes sectores, ayudas a familias, a pequeñas y medianas empresas, autónomos. Tiene muchísimas medidas, el plan lo podemos desgranar, pero bueno, a grandes rasgos tiene ayudas para las nuevas hipotecas, contempla también mejoras en sanidad, un bono de familia, un bono carestía, un plan de empleo juvenil y también para la sequía. El presidente lo valoraba como algo muy positivo, ¿no? Sobre todo pues contar con el visto bueno de los sindicatos y de la Confederación de Empresarios. ¿Cómo valoráis este pacto? Rosario, empezamos ahora por ti, adelante. Muy bien. Bueno, yo estoy totalmente a favor de un gran pacto social en Andalucía y bueno, también si a nivel nacional, si se requiere, a niveles municipales, etcétera. De hecho, aquí cuando hemos hablado, por ejemplo, de los problemas en sanidad, en educación, yo he defendido y he propuesto muchas veces ese gran pacto social. A mí me da felicidad, la verdad, ¿por qué no?, que los agentes políticos y sociales se encuentren y traten de hablar, que es lo que se está intentando en este caso. Creo que haciendo un balance político, esta postura de Juanma Moreno se aleja de otras presidentas del PP, como por ejemplo Ayuso, etcétera, que se niegan a este diálogo social, pero dentro de mi tendencia política e ideológica, espero que esto sea realmente una realidad que a día de hoy, por hechos, no me lo parece aún, ¿no? Y que yo creo que además, aparte de ese pacto que a día de hoy se ha hecho, hace falta, como yo defiendo muchas veces, una gran transformación en cuanto a los planteamientos políticos, económicos y sociales, y creo que bajo el prisma neoliberal de las políticas del Partido Popular, creo que no son posibles o que se quedarán muy limitadas en su objetivo. De hecho, nosotros exigimos muchas más medidas por Andalucía a través de su parlamentaria, de Isma. Estos días ponía en duda, ¿no?, que en la práctica esto realmente al final fuera una realidad. Esperanza Gómez se ha manifestado hoy, la representante de Más País en el Parlamento andaluz, diciendo que, por ejemplo, en la sanidad, nosotras las andaluzas y los andaluces a día de hoy, hay más de 80.000 personas, por ejemplo, en lista de espera para recibir ayudas de dependencia, o que los días de espera en atención sanitaria y primaria está cerca de los 300 días, muy alejado de la media de comunidades autónomas, como por ejemplo
el País Vasco, que hay una media de 60 días en listas de espera, y bueno, de hecho, los propios sindicatos, que aunque firman, ¿no?, ese pacto con el gobierno, que están hablando con el gobierno, bueno, pues pone de manifiesto que está todo condicionado también a que se cumplan una serie de objetivos, por ejemplo, en la sanidad. El propio sindicato de médicos también, ¿no?, denuncia que hay que hacer más, también se denuncia la externalización de ciertas funciones, como por ejemplo los servicios de urgencias y demás, y entonces, bueno, pues yo creo que el hecho más objetivo de que queda mucho por hacer son en sanidad precisamente las movilizaciones convocadas para este día 25 de marzo, en el que saldremos a la calle para exigirle medidas reales. En cuanto a la educación, a mí me parece que, por ejemplo, ¿no?, si hay un gran pacto social, en educación también debería de haberlo, y bueno, me choca que, por ejemplo, hace poco pues el PP votara en contra de esa propuesta, que además iba por parte de asociaciones educativas y tal, que proponía en el Parlamento andaluz de manera directa, porque teníamos allí representantes sociales, pues medidas para bajar la ratio, inversiones para bajar la ratio. No se ha hecho. En cuanto a la vivienda, esa bonificación, ¿no?, esa ayuda a la hipoteca del 15%, bueno, no está mal ayudar a los jóvenes que quieran independizarse hasta 35 años, que quieran acceder a la vivienda, pero es que yo sigo defendiendo medidas estructurales mucho más amplias. Si seguimos con el mercado neoliberal y de construcción masiva de viviendas de lujo, porque además esto tiene que ir acompañado de una política municipal. En el propio pacto y reforma, Juanma Moreno habla de estar en unión con los ayuntamientos, y por ejemplo, en el pueblo en el que yo vivo, la política es la contraria, es la de sacar solares a construcción de vivienda cara, privatizada, sin una política y estrategia común, por ejemplo, de parque de viviendas públicas, muy poca inversión en vivienda social, privatización de parcelas públicas, y eso no ayuda a que el mercado de la vivienda se regule. Nosotras proponemos medidas más eficaces, como eso, crear un parque de viviendas públicas, invertir más en vivienda de protección oficial, además limitar los apartamentos turísticos, una medida imprescindible que se están poniendo en práctica, por ejemplo, en Portugal o en ayuntamientos como el de Barcelona, y que además se ponga un impuesto a ese tipo de alquileres, porque es necesario, y que ese dinero se invierta en la construcción pública de vivienda. Todo eso nos parece que sería mucho más efectivo que medidas que son mucho más de pinceladas, que solucionen realmente el problema que tenemos, que es un problema muy de fondo y muy serio. Y yo eso, como decía, lo acompañaría con el tema de la política municipal, que es fundamental. En cuanto a la igualdad, he leído el documento de los sindicatos, además, y me parecen medidas muy importantes, y yo, siempre que se haga algo positivo y que sea real, yo, de luego, desde un punto de vista además personal y también político, lo defenderé. Pero me cuesta creérmelo cuando, a día de hoy, por ejemplo, la política del PP, de la Junta de Andalucía, suele ser más negacionista que otra cosa, cuando solamente de 10.000 interrupciones del embarazo, 7 se practican en hospitales públicos andaluces, cuando don Juanma Moreno decía hace poco que ahora se ha alcanzado la igualdad a la hora de consejeras y consejeros, porque hasta este momento las mujeres no estábamos preparadas, porque yo creo que no es consciente de la desigualdad, de la brecha salarial, de lo difícil que es para las mujeres. Eso denota falta de conocimiento en cuanto a igualdad. Entonces, todas las cosas que se vayan haciendo y yo vea positivas, yo desde luego las reconoceré, y que vaya por delante lo que he dicho al principio, que me parece bien que se sienten, que hablen y que tenga voluntad de diálogo y de pacto social. Pero en la realidad yo quiero ver todo eso transformado en medidas reales, y no la realidad que tenemos hasta este momento en todos los ámbitos, que bueno, que no me quiero extender mucho más, pero que he analizado en mi intervención. Bueno, incorpora, por cierto, un pacto andaluz por la atención primaria pública, hablando de sanidad, y vamos a hablar también después de vivienda, que también hablaba Rosario de vivienda y de pisos turísticos. Mariví, es tu turno. Bueno, yo creo que es el talante de Juanma Moreno, ¿no? Ya es el tercero que firma. Ahora creo que se hace mucho más necesario por la situación que estamos viviendo, por las dificultades que tienen pues muchísimas familias andaluzas para llegar a final de mes. Todo esto es beneficioso para ayudar sobre todo a las personas que más dificultades tienen, y entonces yo creo que es muy importante ese acuerdo con los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras, y con la patronal.
Es un escudo social de 9.000 millones de euros, que creo que es una apuesta muy importante, y yo, que he leído el pacto, he visto medidas muy concretas, y yo estoy segura que está firmado no solamente por el presidente de la Junta, sino también por el resto de participantes. Es decir, esto no es una cosa de uno nada más. Entonces yo estoy segura de que se va a cumplir y que va a ser muy bueno, sobre todo, insisto, para las familias que más lo necesitan. Antonio. Sí, que la Junta de Andalucía, que la Confederación de Empresarios de nuestra comunidad autónoma, comisiones obreras y nosotros desde UGT hayamos firmado este pacto social, ¿no?, para el impulso, por el impulso de Andalucía, es muy positivo. Pero yo, y luego destacaré las bondades del pacto, pero en primer lugar quería destacar que una buena parte del presupuesto, de esos 9.000 millones de euros, va a ir destinado al fortalecimiento de la atención sanitaria primaria. En eso estamos de acuerdo, pero UGT va a mantener, y comisiones también, las movilizaciones en sanidad hasta que la Consejería de Salud dé marcha atrás en las externalizaciones de las consultas de los centros de salud. ¿Por qué? Porque se publicó en el BOJA del 2 de marzo una orden que abre la puerta a concertar las consultas de atención primaria en centros sanitarios privados. Entonces nosotros queremos que esas futuras externalizaciones de las consultas de atención primaria queden en agua de borrajas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho lo cual, las iniciativas son muy positivas y se orientan en un doble sentido. Por un lado, hay una serie de medidas urgentes para dar respuesta a esa crisis económica que se deriva de la guerra en Ucrania y también de la sequía. En concreto, 60 millones van a ir destinados a garantizar esa seguridad hídrica en nuestra comunidad autónoma. Pero es que también va a haber una serie de actuaciones más a largo plazo para garantizar ese impulso de la economía andaluza. A mí lo que me gusta de este pacto social es que de esos 9.000 millones de euros, la mitad va a ir destinado. Ese montante va a ir destinado a apoyo a las familias, a los autónomos, a las personas trabajadoras, a las empresas, también a los servicios públicos esenciales. El bono de carestía, que es un pago único de 200 euros, va a ir destinado a las familias más vulnerables, aquellas que tienen un umbral de renta por debajo de los 600 euros mensuales. Lo ha comentado también Rosario, es decir, que se ayude o que se garantice las hipotecas que suscriban los menores de 35 años, también es muy positivo. Va a haber un pacto por la formación profesional y un paquete de medidas, yo que soy sindicalista lo veo muy saludable, una serie de medidas para atajar esa siniestrabilidad laboral. También un plan de empleo juvenil y un plan para la transformación digital y la competitividad de las pymes. Se han incluido otras medidas que también son importantes, como el incentivo de las actividades deportivas y el fomento de medidas que vengan a luchar contra esa brecha de género, el fomento de la igualdad efectiva de género. Nuestra jefa de filas, la secretaria de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, destacaba que después de 90 horas de duras negociaciones con el gobierno de Moreno Bonilla, se ha consensuado este acuerdo. Desde UGT lo hemos avalado porque queremos contribuir a la gobernanza y destacamos siempre que la negociación colectiva y el diálogo social, cuando hay voluntad, da sus frutos, como en el caso de Andalucía. Sí coincido también con Rosario y con Maribí de que en otras comunidades autónomas, aquí en Andalucía ha habido voluntad política, en otras comunidades autónomas, yo que vivo en Madrid algunos días de la semana, es imposible llegar a algún acuerdo con el gobierno de la comunidad autónoma. Si Rosario y Maribí queréis añadir algo, hablamos sino de vivienda, si os parece. Un tema que sale en todas las tertulias, no solamente en las tertulias de PTV, sino en todas, porque es un tema que está muy de actualidad, que preocupa mucho a la población, sobre todo pues teniendo en cuenta los altos precios del alquiler y de venta. En concreto, en estos momentos, está de actualidad en la vivienda en Málaga porque se ha aprobado recientemente, la pasada semana en el Ayuntamiento, en Junta de Gobierno local, pues el plan de vivienda que presentó el Ayuntamiento hasta el próximo 2027, un plan de vivienda que contempla pues la construcción de viviendas protegidas y también, por supuesto, pues todo combinado con la promoción privada. ¿Qué ocurre? Pues que el Partido Socialista está siendo crítico con este plan, está siendo crítico con la política de vivienda que está llevando a cabo Francisco de la Torre, e incluso Daniel Pérez pues propone dentro de su promesa de cara a las próximas elecciones construir
10.000 viviendas protegidas durante la próxima legislatura a un precio de 135.000 euros. El alcalde, tras varias semanas de silencio, pues preguntaba por los medios de comunicación, contestaba a la prensa y bueno, pues decía que concretase, ¿no?, que instaba a Dani Pérez a que concretase dónde la iba a hacer y cómo iba a construir esas 10.000 viviendas protegidas. El candidato socialista ha recibido estos días también el apoyo de varias ministras, entre ellas la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, también Diana Morán, se paseaba por la ciudad para apoyar al candidato. No sé cómo veis estos temas de vivienda. También tengo por aquí Elisa Pérez de Siles, la presidenta del Partido Popular, pues que decía que si el Partido Socialista seguía al mismo ritmo, pues que tardaría 1.800 años en construir las viviendas protegidas por Dani Pérez. En cualquier caso, este asunto parece el caballo de batalla de las elecciones municipales y el que va a marcar, yo creo que de aquí al 28 de mayo, el gran debate político. ¿Qué os parece el asunto de la vivienda, Mariví? Empezamos por ti. Bueno, yo cuando escuché al candidato del Partido Socialista hacer aquel anuncio, la verdad es que me sorprendí. Yo he sido concejala de vivienda de esta ciudad durante 4 años. En la etapa en la que estuve, impulsamos y entregamos, o sea, iniciamos y entregamos Soliva, que es una barriada completa. Es verdad que cuando yo entré y pregunté a los equipos del entonces Instituto Municipal de la Vivienda, ahora Sociedad Municipal de la Vivienda, y dije que había suelo disponible en Soliva y que había que hacer y entregar en una legislatura las viviendas, los propios equipos de los técnicos se pusieron las manos en la cabeza, pero estuve bastante encima, porque es que un plan de vivienda, que yo es lo que creo que Dani Pérez pues o no sabe, o lo que dice, lo dice para un titular en la prensa y para tratar de engañar a las personas. Vamos a ver, un plan de vivienda tiene que ir en primer lugar firmado con la comunidad autónoma, eso en primer lugar. Tiene que estar señalado en un plano de la ciudad. Tú no puedes decir, de hecho, los promotores y constructores salieron diciendo que era imposible, inviable hacer lo que proponía Daniel Pérez, ¿no? Y bueno, la verdad es que hablar así, viniendo de un partido que, fijaros, yo estuve en el ayuntamiento desde el año 98 hasta el 2015 y solo entregaron de promoción propia 34 viviendas. Entonces, tiene muy poca credibilidad Daniel Pérez proponiendo esto. ¿Por qué lo hace? Pues, hombre, lógicamente lo hace porque es un tema que ahora mismo es muy necesario. De hecho, el plan de vivienda que ha aprobado la Junta de Gobierno Local, propuesto por Paco de la Torre, es un plan realista, con los suelos disponibles y acordado con la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España. Ojo, es que un plan de vivienda es de las 3 administraciones, sobre todo con la Comunidad Autónoma, pero viene también avalado por el Gobierno de España. Entonces, bueno, yo creo que muy poca seriedad por parte del candidato socialista, que ya podía, por lo menos, tener un poquito de pudor a la hora de colgar esos cartelones que ha colgado ahí en la autovía, que parece un cartel de una clínica, ¿no?, anunciando cualquier otra cosa. Y la vivienda es un tema muy serio, ¿no? No se puede jugar así con las cifras, ni se puede jugar así con las ilusiones de las personas, en mi opinión. Vamos a escuchar la opinión de Antonio de Rosario, pero me permitís atender una llamada que tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Se ha ido la llamada. Bueno, si la recuperamos, hablamos con la telespectadora o telespectador. Antonio, es tu turno entonces, adelante. Sí, yo quisiera destacar que el Gobierno de la Nación elaboró y aprobó en su día el Consejo de Ministros un plan estatal de vivienda para el periodo comprendido entre el 2022 y el 2025, ¿no? Y pretendía ese plan de vivienda apostar por el fomento de las viviendas en alquiler y para el acceso a un hogar de personas que pertenecen a colectivos vulnerables, por ejemplo, víctimas de violencia de género, personas que han sido objeto de un desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar, y que ha sido el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana el que ha concertado con las comunidades autónomas acuerdos de colaboración.
Vamos a ver, no estoy de acuerdo con Maribí porque aquí en Málaga la situación de la vivienda ya es que está tocando fondo. Y tenemos que tener presente el artículo 47 de la Constitución, que es muy clarito. Todos los españoles, todas las españolas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y además los poderes públicos, cosa que se olvida el alcalde de La Torre, tienen que promover la concreción de ese derecho. Y además deberán llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación con una regulación del suelo de acuerdo al interés general. ¿Cuáles han sido las manifestaciones de La Torre en relación, por ejemplo, a los pisos turísticos? ¿Qué es lo que, en definitiva, también está propiciando esta especulación, la subida del importe de los alquileres, de los arrendamientos en nuestra ciudad, que han subido un 30%, y la adquisición de una vivienda también se ha incrementado en un 10%? La solución que da de La Torre es que va a implantar una tasa de solidaridad aplicada a los pisos turísticos, es decir, a los propietarios que tengan más de 2 pisos turísticos para compensar los efectos negativos de las subidas de los alquileres. A mí me parece más razonable la propuesta que ha hecho Dani Pérez, que propone prohibir los pisos turísticos, porque es que en Málaga ya estamos saturados de pisos turísticos, y además que se permita esta actividad únicamente en chalés individuales o en viviendas que no tengan que acceder por las zonas comunales. En mi bloque de vivienda tenemos 3 pisos turísticos. Pues bien, tenemos que sufrir los ruidos de los inquilinos de estos pisos turísticos, porque ellos no vienen con el chip de que ahí trabaja gente, de que madrugamos para trabajar o que los niños van al colegio. No, ellos vienen en plan diversión y no tienen en consideración al resto de vecinos. Dejan las zonas comunales, el portal, los pasillos, el ascensor, siempre lleno de papeles y muy sucios. ¿Por qué tenemos que sufrir el resto de propietarios o el resto de inquilinos de ese inmueble los efectos de viviendas turísticas? Viviendas turísticas que tampoco generan mucho empleo, porque un hotel, cuando se abre un hotel, genera muchísimo empleo en el sector servicios. Los pisos turísticos solo sirven para la especulación, y con los pisos turísticos, y lo ha destacado Dani Pérez, se está produciendo un movimiento migratorio en Málaga. Todos los años 3.500 malagueños y malagueñas, como no se pueden permitir el lujo de alquilar una vivienda en la capital de la Costa del Sol, ni tampoco adquirir una vivienda en propiedad, tienen que desplazarse a ciudades dormitorios. ¿Esto es justo? Pues que nos lo explique el señor de La Torre. Y a mí me parece muy bien que un líder político proponga y que cumpla la construcción de 10.000 viviendas a un precio topado de 150.000, 135.000 euros, porque la experiencia que tenemos de los actuales gestores del Ayuntamiento de Málaga, que son la construcción de torres faraónicas. ¿Quién puede acceder a un piso ahí en el Paseo de Martiricos? Familias con un poder adquisitivo altísimo, o empresas. Hay que mirar más por los malagueños y por las malagueñas, porque el problema de la vivienda es un problema que nos atañe a todos. Vamos a hablar también de pisos turísticos, pero Rosario me va a permitir que atienda la llamada porque creo que la hemos recuperado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Manuel Rosas. Pues Manuel, adelante. Díganos, le escuchamos, díganos. Sí, yo voy a ser muy breve. Mira, os estaba escuchando. Sí. Y he escuchado el pacto social que mis compañeros de UGT, sí, de comisiones y el gobierno con la patronal sí, han llegado a mí esos pactos me parece muy bien. Me parece muy bien que se invierta X cantidad de dinero en determinadas cosas. Ahora, eso y escardados estamos por un lado y por otro. Yo, mientras que el dinero no se utilice ni en drogas, ni en prostitutas, ni en que un trabajador de IKEA lo deje en la de un señor 1 millón encima de... Si se invierte de verdad y sin que nadie meta la mano en lo que se tiene que invertir, estupendo. Y lo dice uno que es más de izquierda que el grifo del agua caliente. Pero, mucho me temo que es pregonar en el desierto. Buenas tardes, gracias. Gracias, Manuel. Ha sido breve, pero bueno, en definitiva, pues lo que reivindicaba es que se cumpla, ¿no?, con lo aprobado y sobre todo pues la gestión, ¿no?, de los recursos económicos, pues que llegue a buen puerto. Pues Manuel, muchísimas gracias por la llamada. Si queréis apuntar algo de la llamada de Manuel, o como ya lo hemos valorado anteriormente, continuamos hablando de la vivienda, si os parece. Rosario, era tu turno, adelante. Sí.
Bueno, yo creo que es que la vivienda, por eso ahora en las campañas municipales se pone en el centro del interés de los distintos partidos, porque es que es un bien de primera necesidad. Como decía el compañero, lo reconoce el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda. Pero no puede ser un derecho tan importantísimo en campaña electoral y el resto del año que se nos olvide, ¿no? Porque lo sufren las familias, lo sufren los jóvenes, lo sufre todo el que quiera acceder a un bien tan importante como ese. Yo lo he analizado muchas veces cuando vengo aquí y lo seguiré diciendo, ¿no? Es que hace falta un cambio estructural y un cambio mucho más serio y más valiente que el que se hace. Es evidente que para cambiar la política de vivienda hace falta una conciencia colectiva para cambiar el problema que estamos sufriendo todas las españolas y los españoles y más en nuestras ciudades, ¿no? Hace falta que el Gobierno de la Nación se comprometa y sea valiente, que la Junta de Andalucía también lo haga y que los ayuntamientos también lo hagan. Pero yo creo que en estos tres niveles políticos institucionales no se hace de la manera valiente que yo decía antes. El gobierno de coalición, en este caso quien tiene más poder es la parte socialista, creo que ha hecho una serie de medidas que también nombraba el compañero, pero yo propondría, como decía, medidas más valientes. Yo he nombrado en alguna ocasión que cuando, por ejemplo, a los alumnos les explicamos el tema de la libertad termina cuando empieza el derecho de los demás. Es verdad que estamos, afortunadamente, en estados liberales o de libertad, ¿no? Pero las leyes de mercado y el liberalismo, que son fruto de esa democracia capitalista en la que vivimos, no puede ir más allá y violar los derechos fundamentales de las personas que viven en ese país. Y entonces el Estado, cuando ese liberalismo económico viola los derechos de la gente, tiene derecho a intervenir y hacer que se cumpla el artículo 47 de la Constitución o los demás artículos cuando se incumplan. Lo hablábamos el mes pasado con los artículos de primera necesidad de la compra. Entonces, yo propondría al Gobierno socialista y a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómico, pero sobre todo al central, que fuera valiente y intentara el control de los precios. Que no se trata de limitar todos los precios, porque además esto es una cosa sensible, tampoco vamos aquí a vender cosas que sean una utopía, pero sí se hace en otros países que a través de un sistema público de estadísticas, se analiza la estadística de los barrios, de las zonas, de las regiones y se ve cómo sube el precio de la vivienda en esa zona y se limita o se controla el precio en esa zona de acuerdo a el crecimiento de vida o a las posibilidades económicas de esa zona en ese momento, y más ahora cuando tenemos la crisis económica derivada de Ucrania y demás. Pero vamos, esto es una cosa endémica porque es el sistema que tenemos. Entonces se controla de una manera puntual y de una manera estacional mientras la cosa se soluciona para que la gente tenga acceso a esa vivienda que es de primera necesidad, porque al final nos encontramos que nos dijeron que no compráramos, que invirtiéramos en alquiler, porque en otras zonas del mundo se hacía así. Nosotros que éramos magonía porque queríamos la propiedad de la casa, nos decían cuando la crisis del 2007, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, que es que os habéis querido comprar un piso, hay que ver lo ambiciosos que sois. Bueno, pues mucha gente optó por el alquiler, cuando tampoco es así, ¿no? Que si yo me quiero comprar algo, ¿por qué no me lo voy a poder comprar? ¿Por qué el Estado no me asegura ese derecho constitucional? Pero bueno, mucha gente optó por el tema del alquiler. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo decía antes, que el sistema neoliberal de la ley del mercado al final implanta pues la especulación sobre el alquiler y al final pues tenemos el mismo problema, pero en el alquiler. Por eso decía yo que hace falta una política valiente, seria, de vivienda, que muchas veces no va a gustar a determinadas partes porque va a atacar los intereses económicos de cierta gente muy poderosa, pero que tiene que hacerse así, ¿no? Tiene que controlarse el suelo, los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, pues tiene que adoptar una política de vivienda que vayan más allá, creo yo, de las medidas que propone el Partido Popular y las que propone el Partido Socialista, porque es verdad que construir vivienda de protección oficial está muy bien, pero bueno, son muchas viviendas, eso va a tardar un tiempo y necesitamos medidas ya. Yo sigo proponiendo, bueno, pues parques municipales de vivienda, dedicar más suelo público a vivienda pública, controlar y limitar el tema de los alquileres turísticos, como han hecho en Portugal y en Barcelona, como yo decía antes, poner una tasa a esa gente que se dedica al alquiler turístico, que obtiene una serie de beneficios y que lo inviertan en las arcas públicas para la inversión en vivienda pública. Y sobre todo, que yo siempre lo defiendo y ya termino, pues que tenemos que cambiar el modelo estructural también un poco, que la economía no se puede basar solo en la especulación de la vivienda, porque al final tenemos un sector de primera necesidad básico hiperinflado por la especulación del mercado, porque dependemos solamente de eso, y hay que fortalecer
pues la transformación energética, la transformación industrial sostenible, la transformación también diversificada del sector primario y el secundario, cuidar el turismo y diversificar el turismo, y entonces, bueno, pues podremos poco a poco no tanto depender de esa hiperconstrucción que tenemos en nuestros pueblos y depender de otro tipo de economía que nos haga más fuertes, pero para eso hace falta políticas sociales de vivienda y no políticas tan neoliberales como la que hay en nuestros pueblos. Yo siempre pongo de ejemplo el mío, porque es que en el mío es que los pisos ya son todos para gente de mucho dinero, la gente del pueblo de allí de toda la vida nos vamos a tener que ir, nos tenemos que ir a Sabinilla. La gente que yo conozco se va a Sabinilla porque está más barato, allí en el centro de Estepona, edificios muy bonitos, pero son de lujo y no lo podemos adquirir. Entonces, eso entra dentro de la política neoliberal del alcalde, que es del PP, y yo siempre se lo he propuesto, ¿no?, que hay que hacer otro tipo de política para hacer política para los ciudadanos y sobre todo para los jóvenes y la gente más desfavorecida, que al final no llega, no se puede comprar eso. Vamos a seguir hablando de vivienda, si queréis añadir algo, si no hablamos un poco más de la vivienda turística para profundizar en una idea, pero antes una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Antes de dejar de hablar de la vivienda, quiero plantear también, poner sobre la mesa un tema que ya avanzaba Antonio respecto a las viviendas turísticas a raíz de la propuesta de Dani Pérez de prohibir los pisos turísticos en las comunidades de vecinos. Para ello, pues también visitaba la ciudad el alcalde de Palma, en una ciudad pues que precisamente pues impuso, ¿no?, esta decisión, y es prohibir en las comunidades los pisos turísticos, solamente dejar los pisos turísticos en chalets o casas independientes. Al alcalde se le preguntaba por esta propuesta y bueno, pues decía que estaba poco reflexionada, y de la Torre, sin embargo, aboga pues por una tasa de solidaridad a los pisos turísticos en Málaga en vez de prohibir. No sé qué os parece, Mariby. Bueno, yo la verdad es que soy más partidaria, a mí las prohibiciones no me gustan, nunca me han gustado, vengan de quien vengan, ¿no? Yo creo que Málaga está acogiendo pues a otro tipo de turismo, que no es el turismo que puede pagar 300 o 400 euros la noche por dormir en un hotel aquí en la ciudad, porque eso es lo que vale en temporada alta. Y también conozco familias que no tienen un holding, sino que tienen una vivienda turística y la explotan ellos mismos. Y sí genera empleo, Antonio, ¿eh? Vamos, por lo menos yo te puedo presentar, por supuesto, te puedo presentar a más de 20 personas que gestionan viviendas turísticas en el centro de la ciudad y sí genera empleo. Vamos, en concreto es que han nacido empresas que han empleado a gente que se dedican a recoger las sábanas, plancharlas, preparar, y eso es un empleo. Y ahí hay una empresa que se ha creado nueva a raíz de los apartamentos turísticos. Con esto quiero decir que, por supuesto, claro que sí, si hay que poner y ser solidario, pues sí, a mí me parece bien que quien tenga más de una vivienda turística, es decir, quien sobrepase ya y tenga eso como una especie de holding empresarial, pues pague. Ahora, yo conozco en concreto a una amiga que está afrontando el pago de la hipoteca de su casa porque la ha puesto en alquiler turístico y nada más que tiene una, y ella se ha ido de alquiler a otro lado. Es que eso también sucede, ¿eh? Vamos, yo conozco un montón de personas así también, y hablo del centro histórico de la ciudad. Sobre las prohibiciones, pues bueno, habrá que ver eso cómo se gestiona, porque también conozco edificios en el centro histórico que ya enteros están de viviendas turísticas, entonces no sé qué van a votar esos propietarios. Como también digo, la zona de Lagunillas, estamos muy cerquita, ¿eh?, la está regenerando el alquiler turístico. Ojo. Y esta del Molinillo. Ojo, que era una zona donde iban previstas tecnocasas que prometió la Junta de Andalucía anterior, que ahora van a salir de nuevo las parcelas, y que esa parte de la ciudad era como si atravesaras a Bosnia-Herzegovina desde el Teatro Cervantes. Y ahora paseas por ahí y son los apartamentos turísticos los que han regenerado, están regenerando la barriada, es decir, que no todo es malo, que tiene una parte también ventajosa. Esa zona la están regenerando propietarios que han comprado parcelas, que están construyendo los edificios, por supuesto, todo acorde al planeamiento urbanístico, y están regenerando esa zona de la ciudad. Entonces, a mí los extremos no me gustan, yo las prohibiciones no las comparto,
Yo creo que, por supuesto, los propietarios de viviendas turísticas tienen que aportar un poco más, obviamente, están explotando turísticamente una vivienda, pero no soy partidaria de prohibir nada, porque, ojo, también es verdad que eso permite que cierto sector de personas que no pueden venir, insisto, y pagarse un hotel, por favor, abrir las páginas web y mirar lo que vale alojarse en la capital en el mes de julio. Es que no hay hotel en la capital, digo un hotel, que te cueste menos de 300 euros la noche, no lo hay. Entonces estás diciéndole a un montón de gente que quiere venir a Málaga, pues que no tiene dónde dormir porque no puede pagar eso. Yo creo que esto es un efecto, y ya lo hemos hablado aquí en otra ocasión, de lo que ha sucedido también con el transporte, con el nacimiento de la VTC, el transporte compartido, y yo creo que esto es fruto de una manera diferente de entender, en este caso, el turismo, que, ojo, no podemos olvidar que es parte de la industria de nuestra provincia, el turismo. Antonio, ¿querías añadir algo? Yo quería contestarle a Maribí porque es que das datos que no se ajustan a la realidad, Maribí. Aquí hay hoteles en el centro, como por ejemplo de la cadena Ibis, que puedes encontrar habitación por 59 euros. Ahora. Y te lo digo, y en verano también sube un poquito más los precios. Te lo digo porque paso por esa calle todos los días y tienen un luminoso a la entrada de este establecimiento hotelero, y además van modificando el precio y se va modificando la lucecita con eso. Sí, hombre, claro, en determinadas fechas, pero hay que ver que los pisos turísticos están incordiando y molestando a los vecinos del inmueble durante todo el año. Y te hablo también del Hotel NH, que tiene unos precios asequibles, del Hotel Málaga Centro, etcétera. La zona por donde yo me muevo, que es el casco histórico. Tú no has mencionado nada de las molestias que tienen que soportar los vecinos, ruido, suciedad. ¿Eso qué ocurre? Porque nosotros hemos vivido en el mismo inmueble toda la vida y hemos sido vecinos bien avenidos, cada uno vive en su casa, pero no molestamos a los demás. Entonces tú dices, no soy partidaria de las prohibiciones, pero es que cuando hay molestias para el resto de vecinos, eso se tiene que regular, y se tiene que regular de alguna manera. A mí me parece muy bien que haya pisos turísticos, pero que tengan un acceso independiente de las zonas comunales del inmueble. Por ejemplo, un chalet independiente, o los bajos o locales que haya en un edificio, pero que no perturben el descanso del resto de ocupantes de ese inmueble. Y con respecto al empleo, vamos a ver, un establecimiento hotelero genera mucho más empleo que estos pisos turísticos. Mi madre vive justamente al lado de un piso turístico y han hecho 2 apartamentos. Pues bien, viene una señora cada día o cada 2 días, retira la sábana, coloca las sábanas nuevas. Eso es lo que ha generado ese piso turístico, este empleo, el de una señora. Ahora, en un hotel tiene servicio de mantenimiento, tiene recepcionistas, tiene limpieza, las Kellys. Es decir, estamos hablando de creación de empleo de calidad, no en el caso de los pisos turísticos. Por lo tanto, es que esto necesita una regulación, porque Málaga ya está saturada de pisos turísticos. Bueno, tendrá que y además, regularse a nivel nacional, ¿no? Ojalá, al No gobierno en de Málaga. Pedro Sánchez, de tu queridísimo presidente, ojalá Tendrá lo que regule, y regularse ojalá a lo nivel regule en nacional, cada comunidad autónoma, o si no, Barcelona y Madrid están igual que Málaga de apartamentos turísticos. en Barcelona ya se ha regulado, en Madrid Pero nos han no. prohibido, ¿eh? Y además, ¿qué está Nos han ocurriendo en prohibido. Málaga? ¿Qué está ocurriendo en Málaga? Nos han Debido a los prohibido. pisos turísticos, Maribí, está subiendo considerablemente el precio del alquiler, un 30% en la capital de la Costa del Sol, y está provocando que 3.500 malagueños al año tengan que abandonar la ciudad de Málaga, porque los alquileres están por las nubes y no se pueden permitir el lujo de arrendar un apartamento, un piso en Málaga, aquí en la Costa del Sol. Eso se está convirtiendo en una auténtica aberración, y la culpa la tienen los pisos turísticos. Rosario, nos queda tu opinión al respecto. Adelante. Sí. Bueno, yo creo que evidentemente necesitan una regulación, que está creando un problema, pero es verdad que aunque el Tribunal Supremo ha avalado que en el caso de Palma lo prohíban, ¿no?, los apartamentos turísticos, pero nosotros creemos que es mejor un término medio, que es intentar controlar que no se amplíen más y bueno, pues intentar respetar también al que ya pues tiene su forma de vida así, pero también creo que hay que distinguir entre grandes cadenas o grandes
grandes superficies a los que tienen un piso turístico y que son de menor, ¿no?, de menor densidad, ¿no?, las propiedades que tienen. Yo creo que eso necesita un buen estudio público municipal, y que nosotras estamos más de acuerdo con la política que se ha llevado a cabo, como yo decía antes, en el Ayuntamiento de Barcelona, que lo que se ha hecho es limitar la nueva apertura de pisos turísticos y limitarlos en el tiempo de un año, de manera momentánea, mientras tengamos esta crisis presente y que dificulta tanto el tema del acceso a la vivienda. Y yo abogo más, por lo que decía antes, por políticas que incentiven a los propietarios y a los dueños de este tipo, o a los inversores, en otro tipo de política. Yo aludía antes, lo vuelvo a hacer, a la política fiscal, es decir, que se cree una fiscalidad para esas personas que tienen un gran negocio con los pisos turísticos, y que ese aumento fiscal repercuta en las arcas públicas para que hagan política de vivienda para todas y para todos, ¿no?, una estrategia más pública. Y también hay una medida que también se ha puesto en práctica en Portugal, que es que, al contrario, que las personas o los inversores que reconviertan su piso de alquiler en un, su piso turístico en un piso de alquiler, tenga beneficios fiscales, ¿no? Entonces, pues de esa manera, que no es muy agresiva, se incentiva la transformación y la limitación de esos pisos, que es verdad que, bueno, que están suponiendo un problema a la hora del enorme incremento del precio de los alquileres, que repercute en la población que vive en esa zona, ¿no?, que es habitual, ¿no?, y que es originaria del lugar. Bueno, otro asunto que quiero hablar con vosotros es el tema de la celebración del Día del Padre. Tuvo lugar el pasado domingo, el pasado 19 de marzo, y bueno, hasta ahora habíamos oído diferentes opiniones, pero parece ser que este año, a raíz de la decisión o del audio que todos habréis oído de una profesora, de cambiar ese Día del Padre por la celebración del Día de la Familia, ha habido otros centros escolares que se sumaban también pues a esa propuesta, ¿no?, de ese centro, pues bueno, aludiendo a la diversidad de familias que ya existe. Voces a favor, voces en contra y voces, bueno, un poco más conciliadoras, diciendo que se puede celebrar el Día del Padre quien lo quiera celebrar, y el Día de la persona querida quien quiera hacerlo. En cualquier caso, pues bueno, no sé cuál es vuestra opinión, si debemos mantenernos fiel a esta tradición, o bueno, debemos de cambiarlo, ¿no? Pues por ejemplo por el Día de la Familia, como hemos oído propuestas. Y como partía la idea de un instituto, y Rosario es profesora, pues vamos a comenzar por ella. Rosario, pues sí, adelante. Empiezo yo y voy a hablar de Bertín Osborne, aunque no me gusta hablar de él. Venga, a ver, ¿qué pasa con Bertín? Porque es que lo escuché de verdad, que es que ese hombre tiene que evolucionar. Entre que hace muchos años confesó que le había pegado a una mujer una bofetada y se quedó tan tranquilo. Y esas cosas, a mí además esta polémica saltó también a raíz de un directo que hizo él o una grabación en Instagram, ¿no? Y bueno, me parecen mal dos cosas. La primera, no seré yo quien vaya en contra del Día del Padre, porque además todo el mundo que me conoce sabe lo padrerísima que soy. Tú también lo sabes, David. Yo doy fe. Que, vamos, no hay nadie más bueno que mi padre, ya aprovecho para decirlo, más guapo y más todo, ¿no? Es decir, no seré yo quien esté en contra de eso, pero como docente es verdad que cuando tú estás en un aula y te enfrentas a una diversidad que existe cada vez, afortunadamente también mayor, ¿no? Afortunadamente ahora, aunque Bertín sea de la época tradicional española, del campo, de la nobleza y tal, pero afortunadamente la sociedad ha cambiado, ahora hay familias diversas, hay familias monomarentales y monoparentales, hay niños y niñas a las que les falta algún miembro familiar, y es verdad que cuando tú estás en la realidad del aula, movido no por ideales, ni por el feminismo, ni por otro tipo de cosas, sino por la empatía hacia esos niños y niñas que están en el aula, tú lo que quieres es hacer que esa diversidad que tiene, y repito, que es riqueza en el aula, pues no sufra. Yo, como docente, he sufrido casos en los que, en temas de esto, algún niño o niña se te ha puesto a llorar, porque él le falta a su padre, por lo que sea. Además, hoy en día hay una de problemáticas familiares, que hay muchos niños que viven lejos de sus padres, que los crían las abuelas, o que se han separado y hay mucha conflictividad, es decir, que hay una problemática que vivimos las docentes y los docentes, y los niños y las niñas también. Entonces, me parece que hay que adaptarse, que hay que ser flexible, que hay que celebrar el que quiera, como tú decías, el Día del Padre, pero que en las aulas es normal que se abogue por un modelo que sea inclusivo, y que además no pasa nada por si una persona tiene su padre y quiere celebrar el Día del Padre, se le diga, bueno, pero vamos a celebrar el día de un ámbito más amplio, como la familia, por ejemplo, y de esa manera, aunque tú tengas papá y quieras celebrar el Día del Papá y lo vamos a celebrar, pues esa persona no se sienta triste, no se sienta mal, de una manera, como decías, de que la sociedad avance hacia modelos empáticos y diversificados, que es de lo que se trata. Y lo que después me pareció muy mal de este personaje público es que atacara a la maestra.
porque las declaraciones hacia la maestra son muy ofensivas, poniendo a la comunidad educativa en contra de la maestra, diciéndole que era una loca, que la echaran, y a mí me recuerda a lo más rancio de cómo nos tratan a los profesores y a las mujeres cuando abogamos por ideas liberales e ideas progresistas. Me pareció incluso dialécticamente violento. Y yo le pediría un respeto muy grande hacia las maestras y los maestros que trabajamos con la diversidad en el aula, y que precisamente me parece que esa maestra lo que estaba haciendo es ser empática y cariñosa con sus alumnas y alumnos, y por eso recibe la agresividad por redes de alguien que además después pasa lo que pasa, porque muchas veces tenemos en las aulas o en las reuniones con padres y madres cierta agresividad, también en los centros de salud, porque muchas veces tenemos situaciones muy duras, y ese ejemplo público se tiene que hacer lo contrario. El ejemplo público tiene que ser de respeto hacia los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras, que hacemos una labor social importante y que no se le olvide que es una autoridad dentro del aula, no cualquier cosa. Mariby, ¿cómo lo ves tú? Día del padre, día de la familia, día de la persona querida. A ver. Yo es que creo que esto es un tema muy personal, ¿no? Como cada uno quiere vivirlo. Es que hay veces que nos empeñamos también como en organizarle la vida a la gente, y cada uno tiene el derecho a vivirlo como quiera. Yo tengo mi propia experiencia. Yo soy madre soltera, soy mamá y papá. En mi casa, bueno, es verdad que hubo una vez que Víctor, pues tenía 4 años, me dijo: mamá, mañana me trajo un papelito, que está aquí Rosario, que es profesora, tengo que llevar el regalo de las cosas para hacer el regalo el Día del Padre, ¿no? Y yo cogí el papel así, digo: vale, yo te lo compro mañana. Y viene por el pasillo y me dice: bueno, pero búscame un papi antes, ¿no? Me dijo, ¿no? Y le dije: tan normal. Yo: no, Víctor, ese regalo es para mí, yo soy mamá y papá. Y ahí acabó y empezó todo. Entonces, es decir, es como cada uno lo vive, como cada uno lo siente. Entonces, bueno, pues yo en mi caso, pues lo celebro de esa manera y recibo regalo doble, el Día del Padre y el Día de la Madre. Tampoco soy partidaria de erradicar, porque, oye, hay gente que a lo mejor quiere celebrar el Día del Padre, ¿no? Entonces, creo que es algo como muy sentimental y muy íntimo de cada uno. Y desde luego, hombre, fuera de lugar, desde luego las declaraciones que ha hecho Bertín Osborne, sobre todo porque es una persona que tiene mucho eco todo lo que dice, por cómo lo dice además, ¿no? Y bueno, yo espero también, como ha dicho Rosario, que pida disculpas, porque lo que esta profesora ha puesto de manifiesto es algo que ocurre en todas las aulas en nuestro país. Yo recuerdo, y mi hijo, creo que lo he dicho aquí, no me importa decirlo, está en un colegio concertado, los maristas, y yo allí, desde que Víctor entró a los 3 años, pues conté la realidad de mi familia, que no es otra, que soy una familia monoparental. Entonces, lógicamente, pues a él no le insisten en el tema del padre, pues no. Y como él, pues fíjate, cuando tenían 3 añitos empezaron todos juntos, los que hoy siguen ya en primero de bachillerato, y yo creo que en todos estos años, pues como se han divorciado como la mitad de los padres de la clase, ¿no? Es decir, es que son realidades, claro, cada una tan distinta, que yo creo que muchas veces nos empeñamos, fíjate, los políticos, me meto en como regularizar lo íntimo. Y yo creo que hay cosas que no se debe uno de meter, porque cada uno lo debe celebrar como quiere, como lo sienta, ¿no? Esa es mi opinión. Antonio. Sí, la verdad es que los posicionamientos de mis compañeras de tertulia son bastante razonables. Yo siempre he celebrado el Día del Padre, primero con mi padre, luego cuando falleció, luego pues con mi hija también, y me lo paso bien, pero que se sustituya ese Día del Padre por el Día de la Familia, pues no lo veo mal. No lo veo mal porque podría ser más inclusivo y así no se sentirían excluidos niños que no tienen presente esa figura paternal. Lo ha mencionado Mariby, familias monoparentales, o Rosario también, familias de homosexuales, aquellos en los que aquellas familias en los que el padre ha fallecido, porque a lo mejor para el niño puede ser un trauma, sobre todo cuando son más pequeños, porque realizan manualidades para confeccionar un regalito para el día del padre, y si luego no tienen a quien dárselo, pues la verdad es que el niño o la niña lo puede pasar mal. Y además es una fiesta que se celebra en familia, porque ¿qué es lo que se hace? Pues organizar una barbacoa, una comida en casa, o ir a almorzar fuera. Entonces la iniciativa
Y ahí yo creo, Rosario, que tú lo has apuntado muy bien. La iniciativa de la profesora sería para tener empatía, a lo mejor, con esas nuevas realidades de familia que se están dando, y para que los niños no se sintieran mal en clase a la hora de celebrar ese día del progenitor, ¿no? Y, por supuesto, las aseveraciones de Bertín Osborne es que dejan, yo las he visto en Instagram, dejan mucho que desear, ¿eh? Bueno, otro tema más que yo creo que da tiempo en estos últimos minutos del programa, pero también me parece importante, se trata de la ley de paridad, bueno, un anteproyecto de ley orgánica que el Gobierno pretende impulsar con el objetivo de lograr, ¿no?, la representación paritaria de mujeres y hombres en la política, en la administración y en las empresas. Esto, según los datos que da el propio Gobierno, pues aunque nos parezca que no es así, sigue ocurriendo, y la mujer pues tiene menos representación proporcionalmente que los hombres en cargos directivos, en la política y en los consejos de administración. Un par de minutos cada uno tendréis para expresar vuestra opinión y ya despediríamos el programa, pero me parece también importante ponerlo sobre la mesa. Mariby, adelante. Bueno, aquí en Andalucía ya tenemos la ley de paridad en las instituciones, tanto municipales, ayuntamientos, como en la Cámara Autonómica. A ver, yo todo lo que suponga avanzar en representatividad me parece positivo. Ahora bien, y también soy partidaria, ojo, de hecho, este año mi 8 de marzo ha ido sobre todo enfocado en aquellas mujeres que se han hecho hueco o han podido hacerse hueco en sectores masculinizados, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ahora, tengo yo mis dudas sobre la imposición, por ejemplo, David, te voy a poner un ejemplo a ti, fíjate, te voy a poner yo a ti en tu... Pues, por ejemplo, en esta empresa, pues que de repente te digan y te impongan, claro, y tú digas, bueno, si cámaras solamente tengo hombres, pues ahora tengo que despedir a hombres para que entren mujeres porque tengo que tener el mismo número de cámaras, hombres que mujeres. Hay las mismas chicas... Aquí, por ejemplo, tenemos una directora que es Nuria López y, sí, y es mujer, por ejemplo, la directora además sí, regional de PTV también. Pero te estoy hablando de la paridad en las empresas. Sí, yo entendía tu ejemplo, que ahora de pronto llegasen y nos digan... Porque, por ejemplo... Claro, ¿qué haces con exacto, el personal que ya tienes? Yo sí conozco periodistas, mujeres, que en medios de comunicación que requieren muchas horas de... Bueno, sabéis lo que requiere, pues ellas mismas eligen no ascender porque quieren dedicar parte del tiempo a su familia, mejor, claro, pero lo deciden voluntariamente, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por qué en el consejo de redacción nada más que terminan hombres? Hombre, porque es que resulta que los que a lo mejor no quieren renunciar son ellos y ellas prefieren. Que se dé la opción de que en ese ámbito tenga que estar forzosamente por ley la mitad hombre y la mitad mujeres, pues yo no sé hasta qué punto en determinados sectores, ojo, se podría conseguir o no, no lo sé. En el ámbito institucional se ha conseguido sin problema, es decir, se impuso por ley y se consiguió, y ya no se entiende una lista que no sea paritaria, ¿no? Antonio. Sí, Mariby, es que no se trata de ese planteamiento, se trata de romper el techo de cristal en el ámbito público y privado y de avanzar en una igualdad efectiva en puestos de decisión que son relevantes tanto en la política como en la economía. Ese es el objetivo de la ley de paridad. En una empresa no se trata de echar, si tenemos 2 cámaras que son hombres, hay que cumplir la paridad y ahora uno va afuera para meter a una mujer. No se trata de eso. Se trata de pasar de recomendaciones y de buenas prácticas a establecer obligaciones. Obligaciones que permitan alcanzar esa igualdad de género efectiva, como ha dicho la ministra Nadia Calviño, en ámbitos de decisión política y económica. Y además habla de los gobiernos, que los gobiernos deben regirse por el principio de presencia equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Presencia equilibrada entre hombres y mujeres, que ningún sexo debe tener una representación en los puestos de ese órgano inferior al 40%. Y además da una moratoria, por ejemplo, en la Administración General del Estado, un plazo de 5 años. ¿Para qué? En las secretarías de Estado, en las subsecretarías, en las direcciones generales,
se aplique este criterio de paridad. Y en el ámbito privado, pues vamos a hablar, por ejemplo, de tribunales y también de jurados. La paridad debe llegar también al gobierno de los colegios profesionales, a las juntas de gobierno de los colegios profesionales, también en las empresas, en los consejos de administración de las empresas cotizadas o en empresas que tengan más de 250 trabajadores o un volumen de negocio anual de más de 5 millones de euros. Y además va a tener una aplicación gradual hasta el 1, en el ámbito privado, hasta el 1 de julio del 2026. Rosario, tu opinión al respecto. Sí, estoy de acuerdo con el compañero, ¿no? La ley afecta a las leyes electorales, a la paridad en organismos de dirección y de decisión y a las problemáticas de mercado. Por ejemplo, en el tema de las listas cremalleras, en cuanto al ámbito electoral, a mí me parece importante, porque yo, por ejemplo, cuando he participado en algún evento electoral, ¿no? Al final, cuando tenemos que buscar la lista cremallera, las mujeres aparecen, participan y al final terminamos conformando una lista paritaria y no... si lo dejamos tal cual, tenemos que tener en cuenta que, desgraciadamente, aunque bueno, la ley reconoce la igualdad, pero en la práctica, al final, solemos comportarnos de manera desigual. Y normalmente, si no establecemos leyes como esta, al final terminamos llegando menos las mujeres, sobre todo a ámbitos de decisión, ¿no? A veces no, a veces hay excepciones en los que hay más mujeres que hombres, pero suele ser lo menos. Además, también la ley establece una flexibilidad, ¿no? Que es hasta el 60-40%, que puede haber un poquito más de uno y de otro, tanto en tema de hombres y de mujeres, pero eso facilita, y como decía el compañero, romper el techo de cristal, que es tan importante, y a mí me parece que está bien que ese tipo de iniciativas a nivel institucional se establezcan por ley para facilitar el acceso de la mujer a donde se toman esas decisiones, que al final pues son los puestos públicos más importantes y que afecta a la vida de todos y de todos. También me parece bien ese informe anual de igualdad, ¿no? Que establece la ley para que se controle que realmente en las empresas pues se cumple esa ley de paridad. Pero es verdad que nosotras creemos que hace falta mucho más. Es verdad que el Gobierno está llevando a cabo, el Gobierno de coalición, medidas feministas importantes, porque hay que seguir trabajando para que no solamente desde arriba, sino desde abajo se alcance la igualdad, para que las mujeres lleguemos a todos esos puestos y también para que alcancemos igualdad en los ámbitos o sectores más desde abajo. Hay que luchar contra la brecha salarial, hay que seguir luchando, invirtiendo contra la violencia de género y machista, no solamente en la física, también la psicológica, la económica, que limita mucho el acceso y la participación de las mujeres en el ámbito público, fuera del ámbito privado, y bueno, pues hace falta toda una serie de políticas integrales para la igualdad. Y bueno, dentro de esas medidas nosotros somos ambiciosas, queremos más, seguiremos trabajando por la igualdad, haciendo propuestas, pero bueno, esta ley pues bienvenida sea, y a mí me parece un paso positivo para que las mujeres, como decía antes, lleguen a los organismos de decisión. Al hilo de las elecciones municipales, por ejemplo, que ahora tenemos cerca, nosotras proponemos en nuestro programa que, por ejemplo, también los ámbitos municipales, las mujeres alcancen esos puestos de reconocimiento, de ocupar el espacio público. Muchas veces en nuestras calles, por ejemplo, no tenemos nombres de mujeres y muchos de hombres, o algunas de mujeres, pero mucho más de hombres. Por ejemplo, en mi pueblo hay un pasaje de poetas andaluces y no hay ni una mujer. Lo hemos dicho muchas veces y nada, no nos pone, ni una. Así que hay que luchar, bueno, pues por la igualdad en muchos ámbitos, por la presencia de la mujer de manera igualitaria con el hombre, y que las condiciones estructurales, económicas, políticas y sociales sean realmente de igualdad. Y bueno, como decía, esta ley me parece que está bien, que es un paso adelante. Bueno, pues parece que estamos estirando mucho el tiempo y nos quedan todavía 5 minutos. Yo si en 1 minuto y medio me dais cada uno vuestra opinión de la privatización de las torres del aeropuerto, otra idea que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa, privatizar algunas torres de control, y entre ellas se encuentra la del aeropuerto de Málaga. El principal motivo, bueno, pues una reducción de los costes operativos del transporte aéreo, algo que, por ejemplo, pues los sindicatos y los trabajadores están desmintiendo, están diciendo que esta liberalización pues no va a tener beneficios económicos ni para la compra de los billetes ni en los vuelos para los clientes. 1 minutito y medio, pero bueno, ya con esta opinión cerraríamos. Antonio, adelante. Sí, yo soy crítico con la decisión que ha adoptado el Gobierno, porque incluso la empresa pública gestora de la navegación aérea, ENAIRE, en España, ha cuestionado la liberalización de las torres
torres de control en estos 12 aeropuertos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dice que optar entre diversos proveedores conllevará una reducción de los costes operativos del transporte aéreo. ¿Qué decimos los sindicatos y los controladores? Que al final el ciudadano no va a encontrar vuelos más baratos. Esto ya ocurrió también con el gobierno de Rajoy. ¿Y qué ocurrió con la privatización de las torres de control? Que al final subieron los vuelos, se encarecieron un 4,4%. En el aeropuerto de Málaga, los controladores prestan servicios en dos negociados. Por un lado, la torre de control, que ahora pasaría a depender de una empresa privada, y por otro lado, el control de aproximación, que seguiría perteneciendo a Naire. Esto supondría que de 10 controladores con los que contamos, tendríamos que pasar a 16. Se encarecerían los costes y al final los vuelos subirían. En cambio, en las aerolíneas, la Asociación de Aerolíneas sí está a favor de esta liberalización de las torres de control. Rosario, un minutito, por favor. Estoy en contra totalmente. Creo que Naire es una empresa pública de eficiencia comprobada. Creo, como decía también el compañero, que al revés, cuando se privatizan los sectores, al final los precios suben por la ley de la oferta y de la demanda, a la que aludíamos antes en el tema de la vivienda. Al final se va a encarecer igualmente el precio, y lo que sí va a suponer, creo, es un retroceso en la gestión, que además yo siempre defiendo por la gestión pública. Si tenemos algunas empresas públicas que funcionan divinamente, ¿por qué hay que privatizarlas? Yo creo que no tiene ningún sentido. Además, recordar que han presentado alegaciones y que están en contra los trabajadores de mantenimiento de la administración, los bomberos, por ejemplo, y eso se debe además, creo que cuando una empresa es pública, el empleo es estable, de más calidad, y eso no repercute en que el servicio sea peor, sino al contrario, ¿no? Muchas veces los trabajadores públicos sacan adelante los trabajos divinamente. Entonces yo creo que un sector como este tiene que seguir siendo público, que además es una empresa que a nivel internacional y que de movimiento aeronáutico es fundamental, y creo que hay que mantener la gestión pública por el bien del servicio, por el bien de los trabajadores y trabajadoras que están en el sector, y por el bien de todos los que queremos utilizar el aeropuerto de Málaga para viajar. Pues terminaríamos ya con la opinión de Mariví. Mariví. Bueno, yo la verdad es que no sabía que se podía privatizar solo la torre, me he enterado ahora. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que hay asuntos, como por ejemplo este de la navegación aérea, que tienen que tener un control público. Esa es mi opinión. Vamos, sobre todo por la seguridad, que no quiero decir con esto que las empresas privadas a lo mejor no garanticen la seguridad, pero creo que eso debe estar siempre controlado por lo público. A mí me da por lo menos más seguridad, vamos. Y por otro lado, pues no sé qué beneficios se puede sacar en esto, pero desde luego no quiero pensar en los diferentes aeropuertos que tiene nuestro país, cada uno con una torre privatizada con una empresa, y que 4 se pongan en huelga, ¿no? Y nadie pueda controlar eso, ¿no? Vamos, nadie. No hay autoridad para controlar eso. Algo tan importante como la navegación aérea, con los riesgos que supone la navegación aérea, y sobre todo, y no nos olvidemos que la navegación aérea también es la que trae aquí lo que hablábamos antes, al turismo, ¿no? Cómo eso puede afectar en un momento determinado, o puede paralizar en un momento determinado. Así que yo estoy en contra también. Pues mirad, empezamos el programa con acuerdos sobre el Festival de Cine y lo hemos terminado con acuerdos de la Torre. Así que muchísimas gracias a los tres por participar, Rosario, Antonio y Mariví. Muchísimas gracias. Nos ha llegado también, nos llegaba la noticia durante este programa en directo de la puesta en servicio de la extensión del metro hasta Tarazanas el próximo lunes 27. Estará, por lo tanto, operativo para la Semana Santa. No nos ha dado tiempo a valorarlo en esta tertulia, pero lo haremos en la del próximo lunes. Gracias de nuevo a los tres por participar. Que tengáis buena Semana Santa, porque ya nos veremos a la vuelta. Igualmente. Y a todos ustedes también. Todos los trabajadores de PTV. Que nos hace falta, que nos hará falta. Que hacéis eso, que echáis muy buena la Semana Santa. Nos hará falta, pero por por nuestros telespectadores merece sin duda la pena. Lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos y quédense con la siguiente recomendación del canal AMC, esta serie Brick, cada lunes a partir de las 10:15 de la noche. Sigan disfrutando ahora de nuestra programación en directo. Bio, proteica, natural, directa del campo al paladar. Un gusano.
Una dieta rica, rica. Y sobre todo, muy fresca. Le vendría bien un poco de sal y pimienta. ¿Sal y pimienta? Ni de coña. Toma casquería. Olvida las colas del súper. Consigue la comida tú mismo. Venga ya, deberían estar por todas partes. ¿Raciones grandes? No seas vulgar. ¿Que te limpien la carne? Hazlo tú mismo. ¿Cuánto va a durar esto? Veamos el menú de hoy. De entrante, unas jugosas bayas. Come todas las que quieras. Luego, de primero, sopa de hojas. De segundo, ardilla. Qué mona, ¿no? Qué rica. Y de beber, agüita de la buena. ¿Por qué pones esa cara? Porque tengo hambre. Lo natural tiene un precio. Me siento cansado. Pero funciona. Mis reservas de grasa están bajando bastante rápido. Apúntate a la dieta más chunga Es un asco. del programa más bestia. Tengo mucha hambre. Apúntate a la dieta Alon. Hola, bicho. Ñam, ñam. Alon. Los lunes, solo en Break.